Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estés sintonizando. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones Cósmicas. Soy su presentador Jael y espero que te pongas cómodo, escuches atentamente y disfrutes de la conversación del día de hoy. Recapitulando un poco sobre lo que hablamos en la anterior conversación, pues estamos platicando acerca de uno de los libros creados por el filósofo Michel Foucault, que es Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, exactamente la parte 1 que se llama Suplicio. Bueno, en este caso pues hablamos un poco acerca de esa evolución en que esas torturas o esos castigos pues fueron evolucionando, donde anteriormente los castigos eran muy dolorosos, crueles, inhumanos y muy tardados a lo que conocemos en la actualidad, que en este caso es como que simplemente la persona es aislada y donde se espera que dentro de un lapso de tiempo sea reintegrada en la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que anda analizando el filósofo durante todo el transcurso del libro, pero en este caso estaremos hablando sobre la parte 2 titulada Castigo, que podría decirse que es el capítulo 3 y 4. Para empezar, vamos a hablar sobre el capítulo 3, que es titulado mayormente como Castigo general. ¿Y qué es lo que podríamos hablar sobre eso? Pues, como anteriormente se había mencionado, pues hubo un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Pues prácticamente, pues antes el poder era muy absolutista, es decir, el rey era quien daba las órdenes. Pero sin embargo, pues se dio cuenta de que ese tipo de castigos mayormente creaba simpatizantes y gente que pues podría volver a repetir esas acciones, por lo cual se replanteó un cambio en el que se esperaba que se castigara menos, pero se castigara mejor. Es decir, en esta evolución pues ya no eran tanto las torturas, ya no eran tan crueles, pero sin embargo ya no fue por esa parte humana o esa parte de la empatía, sino porque en ese tiempo se buscaba que se dieran mejores castigos y así se evitaban que esas cosas se hacían. Pues prácticamente en ese tiempo se castigaba simplemente por el poder del rey y porque lo has ofendido. Pero luego ya no llega a ser ese cambio tan ofensa al poder, sino a una falla al pueblo. Es decir, si yo estoy cometiendo un delito como tal, no estoy fallando solo al rey, sino estoy fallando a mi pueblo, a mi comunidad y a mí mismo porque pertenezco a esa comunidad. Pero ¿qué fue lo que pasó para que se diera ese tipo de cambio? Pues prácticamente pues es que había en ese tiempo una centralización del poder debido a una mala administración, es decir, tanto el rey, los jueces, como que poder ejecutivo, legislativo, judicial, en la actualidad como que estaban muy entremezcladas, y eso se veía mucho en la privatización, en los límites pocos claros que sí es la mezcla entre personas y personas con privilegios, es decir, algo que conocemos mucho en la actualidad, de que personas que tal vez tengan un puesto alto, un puesto superior, pues pueden evadir un poco la ley debido al dinero, al pagas y cosas así. Y eso fue lo que ocasionó que como tal el poder se centralizara. Es decir, que ya no fuera solo una parte de todo, sino que ya que como tal ya estaba se dedicaba a alguien en específico a castigar. Igual se mencionaba que ya se castigaba en base a que la acción se repita. ¿A qué nos referimos a eso? Pues Michel Foucault se refería a que pues un crimen era castigado de tal manera según el grado de que es muy probable que se vuelva a repetir la acción. ¿A qué nos referimos? Al grado de peligro o el castigo que puede ser muy peligroso para los otros. Es decir, si yo cometo un asesinato es muy probable que pues como tal mi condena sea más larga, más fea, debido a que si se repite la acción puede ser una consecuencia muy grande para mi comunidad. Y así que igual como tal, la forma en que se castigaba era igual para enseñar a los otros, es decir, para que las personas no volvieran a hacer o no quisieran seguir la acción del delincuente en este caso. Igual algo que se menciona mucho es la benignidad de las penas. ¿A qué nos referimos? A que como tal, pues es lo mismo, a que como tal la gente tenía mucha simpatía hacia los delincuentes, pero como tal el castigo fue evolucionando a tal punto que ahorita se esperaba que ya no el delincuente tuviera, como así decirlo, la simpatía del pueblo,
sino que los simpatizantes fueran hacia el rey. Es decir, que cuando el pueblo ve a alguien, un delincuente que tal vez ya se reformó, pues como tal, pues genere rechazo, genera aislamiento, cosa que solemos ver muy en comunes días, donde mayormente los prisioneros cuando salen de prisión, pues como tal tienen dificultades para tal vez readaptarse a la sociedad, conseguir trabajo debido a esos estigmas que tenemos. Y pues como tal, igual se implementaron varias estrategias de cómo hacer que no se repita la acción o que no se tengan seguidores. Pues entre esas estrategias estaban ser lo menos arbitrario posible, es decir, obrar de tal forma en que la persona piense en el castigo en vez de pensar en la beneficencia que tal vez o la satisfacción que le cause el crimen. Igual en ese tiempo se empezaba a atacar a la causa, es decir, anteriormente solo se castigaba, pero ahorita la sociedad, o por así decirlo, el pueblo, se entendió que a veces hay que atacar la causa del problema para evitar que se volviera a repetir la acción. Y en este caso igual los castigos seguían siendo como que ya más piadosos, pero sin embargo si el castigo era demasiado cruel o muy poco probable que la persona se rehabilite, pues ahí sí se daba como que esa pena de muerte o se eliminaba directamente el problema. Igual los castigos se volvían más bien sociales, es decir, como mencionamos anteriormente, la gente ya no tenía esa aceptación por los demás. Igual un cambio importante es que ahorita los castigos ya no eran como tal una fiesta, como anteriormente que era como un espectáculo, sino ahorita era como que más como una doctrina, una enseñanza, donde los prisioneros ahorita tenían que rehabilitarse para poder reintegrarse a la sociedad. Igual otro caso, o en el caso del capítulo 4, en el que se menciona que en este apartado nos explica más a partir sobre qué es lo que hacía el pueblo, o más bien, qué hacía tanto como que esa presión para que esa persona que haya cometido el delito ya no quiera volver a cometerla. Pues en esa parte, pues hay muchas cosas que se mencionan en el libro. Por ejemplo, ajusta la pena a la cantidad de días. Es decir, igual se menciona que como tal, así como sucede mucho antes, pues como tal todos los crímenes eran como que lo mismo. Por ejemplo, si matabas a tus padres, si robabas, o por ejemplo si robabas un víver, casi era considerado lo mismo, por lo tanto todos se metían a la cárcel. Debido a eso, pues como que se fue seleccionando este tipo de cadenas o de penas que ahorita conocemos mucho, donde tal vez ciertos actos de como aislamiento 5 años, pero otros se dan 20, otros cadena perpetua, etc. Igual algo que se menciona mucho es que en este tipo de ya cárceles o tipo de escuelas hay muchas cosas que ya vemos mucho en la actualidad, como que el trabajo era obligatorio, es decir, las personas tenían que trabajar, las celdas eran compartidas, y en el caso de que pues el criminal o el crimen haya sido muy extremo, pues como tal se le ponía en totalmente aislamiento, cosa que vemos mucho en la actualidad como las cárceles de máxima seguridad y cosas así. Pero ¿por qué es que se dio ese tipo de encarcelamiento o donde se da mucho aislamiento? Pues como tal fueron varias cosas. Por ejemplo, antes existía el destierro y como tal igual es un aislamiento, pero sin embargo la persona como que ya no se aprendía, sino se iba postergando o se dejaba a otras comunidades, por lo cual pues eso provocó muchos problemas. Así que pues con el encarcelamiento pues la soledad y la autorreflexión ayudan al cambio, pero sin embargo igual se menciona que se debía trabajar igual con él para que las cosas cambien. Y eso hubiera sido más o menos como el capítulo 4, que se llamaba Benignidad de las penas, es decir, cómo la persona se buscaba que cambie y dejara de hacer la acción. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado, les haya divertido, que les hayan entretenido. Espero que aprendan mucho de ello y les invito a investigar un poco más. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos para la próxima. Adiós.